Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional, Dr. Martín Menem. Por iniciativa de la diputada nacional Vanessa Siley, nos encontramos en el Salón Auditorio de esta Casa de Leyes para llevar adelante la presentación del libro Si los juzgados vieran tu belleza, de Melissa García, Ceci De Becci y Marina Martínez. Si los juzgados vieran tu belleza, reúne el testimonio de 7 mujeres que fueron atravesadas por la violencia de género. Algunas transitaron el camino judicial, otras prefirieron no hacerlo. También se relata la importancia de contar con profesionales con perspectiva de género que puedan acompañar y sostener el engorroso camino judicial. Las autoras buscan desde sus propias experiencias y las narradas rendir homenaje a la belleza que implica alzar la voz en contextos hostiles para ayudar a otras en una construcción colectiva. Antes de comenzar con este encuentro, vamos a compartir una adhesión enviada por la diputada nacional Vanessa Siley. Estimados y estimadas, mediante la presente me dirijo a ustedes con la intención de saludarlas y felicitarlas por la presentación del libro Si los juzgados vieran tu belleza, que se realizará en el día de hoy. Debido a compromisos asumidos previamente, no podré estar presente. Conozco el compromiso de Melissa y de las profesionales que integran a BOFEM para realizar un enorme trabajo día a día en acciones concretas para combatir y erradicar la violencia de género. Les mando un enorme abrazo y siempre a disposición. Saluda atentamente, diputada nacional Vanessa Siley. En esta presentación disertarán la doctora Diana Mafía, quien es doctora en filosofía, docente de grado y posgrado en la UBA, entre otras universidades, y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos acompaña también Nelly Minchersky, abogada de familia con una gran trayectoria por la defensa de las mujeres. Ella formó parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y de la campaña nacional por la reforma judicial feminista. Es autora de decenas de artículos sobre derechos de mujeres y niñeces. Nos acompaña también Melissa García, ella es abogada feminista, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, integrante de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual en Infancias y Adolescencias, miembro de la campaña por la reforma judicial feminista y una de las coautoras de Si los juzgados vieran tu belleza. Coautora también del libro que nos convoca hoy, nos acompaña Marina Martínez, es psicoanalista con perspectiva de género, docente, feminista, y ha presentado en La Habana, en Cuba, su ponencia sobre maternidades políticas de la elección a la mercantilización. Y finalmente nos acompaña Cecilia De Becci, quien es periodista con un posgrado en escritura por Flaxo y es magíster en género becada por la UNESCO. Actualmente se encuentra cursando la especialización en edición en la Universidad Nacional de La Plata. Es autora de En tu nombre y creadora del espacio Mujeres que relatan y tercera coautora de Si los juzgados vieran tu belleza. Para comenzar con este encuentro, con la presentación del libro, le cedo la palabra ahora a la doctora Diana Mafía. Bueno, muchas gracias, Melissa, que fue la que me convocó, pero también Cecilia y Marina por la confianza en hacer un prólogo a este libro que es muy diferente a un libro sobre temas de violencia de género, que en general suele tener aspectos teóricos de cómo encarar, cómo atender la violencia de género, experiencias profesionales. En este caso hay relatos de casos que me parece algo sumamente original, que nos permite advertir la enorme diversidad de circunstancias que pueden atravesar mujeres bajo la descripción violencia de género. Y también tiene recursos, y recién estaba leyendo, porque yo leí una versión previa a que se imprimiera, y dije, uy, le agregaron un epílogo, y me parece interesante, lo estuve leyendo ahora mientras esperábamos. Quiero leer unas líneas del epílogo. Dice: las mujeres, los feminismos, las diversidades, hemos avanzado mucho en nuestra lucha contra este sistema que sostiene, ampara y reproduce las violencias de género.
que justifica a los violentos y revictimiza a quienes las padecen. Por esta lucha es posible que nuestro libro llegue a ustedes, pero la medida de las conquistas es proporcional al ataque que el patriarcado en todo el mundo nos está dirigiendo a las mujeres y diversidades. Somos un blanco específico, mujeres y diversidades, de este ataque, pero no es solamente la cuestión de género. En este momento se está discutiendo, quiero pensar con ustedes el contexto en el cual estamos presentando este libro, porque a veces parece que viviéramos una ficción. Se está discutiendo en las Naciones Unidas el Pacto del Futuro. ¿Qué convenio, qué acuerdo van a hacer los distintos países en relación con los derechos humanos? Argentina era un país pionero en toda la Agenda 2030, en toda la agenda del futuro en derechos humanos que se proponía Naciones Unidas. Éramos un ejemplo de cómo se legislaba, cómo se aplicaban las normas, de qué manera intervenían los movimientos sociales, en particular el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad de género, de la diversidad sexual. Pero la canciller Mondino acaba de decir: Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto, ese desarrollo, a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Quiero que entendamos esto, porque la agenda de derechos humanos que está proponiendo Naciones Unidas tiene 3 ejes transversales, que son derechos humanos, igualdad de género y multilateralismo. Los 3 ejes están siendo destrozados por la política local. Ni hablar los retrocesos en políticas de género y políticas dirigidas a las mujeres y diversidades, ni hablar la cuestión de derechos humanos, que se ha desmantelado porque se ha considerado que era un lenguaje ideológico y no un acuerdo civilizatorio que se tiene desde mediados del siglo XX como marco de las acciones de todos los países del mundo. Y la multilateralidad, que era algo defendido con posiciones que no se jugaban a favor de países que están teniendo guerras en este momento, eso también se ha roto. Y lugares con los que no tendríamos por qué fijar posiciones unilaterales, lo estamos haciendo como país. Esta destrucción de estos ejes transversales, derechos humanos, equidad de género y multilateralismo, implica que nos quedamos afuera del mundo en términos de derechos humanos. Argentina, el país que se construyó su retorno a la democracia en función del nunca más. Es en este contexto que los movimientos de mujeres y diversidades construyen políticas de derechos humanos y construimos desde la sociedad civil maneras de luchar contra la violencia y concebirla como violencia de género. Entonces, un primer hallazgo de este libro es la interdisciplina, el hecho de que Cecilia, que se nota una enorme capacidad en comunicación y ahora veo que está haciendo la carrera de edición, así que debe haber hecho una escaleta de intereses para poder ordenar en los modos significativos en que ese libro tenga un mensaje muy dinámico, convocar a especialistas en psicología y en derecho para pensar de manera estructural la violencia de género. Ese es un primer hallazgo, pensar la violencia de género como una cuestión estructural. Luego, pensar esta paradoja de que hace ya muchos años que estamos luchando contra la violencia con normas, con tratados internacionales como CEDAW, Belém do Pará, que afortunadamente los tenemos en la Constitución porque si no ya habrían sido quemados en la pira, diciéndonos si los derechos humanos le interesan al mercado, ya los va a atender el mercado, ¿no? Bueno, afortunadamente están en nuestra Constitución. La paradoja de que la violencia no cede. La violencia no cede, el número de femicidios no baja tan abruptamente como esperamos cuando creamos institucionalidad de género, como hemos hecho con un ministerio, cuando creamos presupuestos con perspectiva de género, políticas públicas, personas especializadas en atención de violencia, todo lo cual ha sido desmantelado. Pero no pudimos ofrecer como prueba de lo imprescindible de estos recursos más que un contrafáctico. Un contrafáctico es una afirmación que va en contra de lo que realmente ocurre. Lo que ocurre es que no ceden las cifras de femicidios
y su número es casi inalterable. El contrafáctico es qué habría ocurrido si ni siquiera hubiéramos tenido estos acompañamientos, pero esto es contrafáctico, no lo podemos probar. Lo podemos imaginar porque las mujeres sabemos, quienes intervenimos en cuestiones de violencia, contra qué nos tropezamos. Entonces sabemos que habría sido infinitamente peor, pero no lo podemos probar en números. Luego, otro aspecto que me parece muy valioso, justamente por ofrecer estas historias tan diversas de estas 7 mujeres, es, bueno, la justicia no es el único acceso a justicia que hay para resolver un problema de violencia. El acceso a justicia a veces es por los tribunales y otras veces no. Y esto ocurre en parte por desconfianza a los procesos, muchas veces violentos hacia las propias víctimas que tiene la justicia, como por la búsqueda de otro tipo de recursos, sobre todo de recursos comunes, de grupos de autoayuda, de mecanismos de fortalecimiento de esa posibilidad activa de las mujeres que el libro se encarga de sistemáticamente reiterar: no podemos reducir a víctimas. No, son víctimas de violencia, pero no son solamente víctimas de violencia. Entonces, ¿por qué hay esta dificultad muchas veces para el acceso a la justicia? Porque la justicia tiende a fabricar protocolos, mecanismos uniformes de atención, recursos. Es lo que hacemos muchas veces y los casos son completamente diversos. Entonces, hay ciertos estereotipos que afectan la posibilidad de tener suficiente sensibilidad y percepción para percibir justamente la singularidad de cada caso. Es una defensa, este libro, de la necesidad de una atención singular de la complejidad de cada caso, y eso implica, entre quienes son efectores o efectoras, no solamente de justicia, sino de atención de casos de violencia, una sensibilidad y una escucha activa muy importante, que por supuesto se tropieza con un problema que a veces se llama burnout, ¿no? El síndrome del quemado, cuando no tenemos los recursos para responder a esa demanda, o se llama desgaste por empatía, cuando ponemos nuestra subjetividad en juego y esa subjetividad termina justamente agotándose, quemándose, porque esa empatía tiene un límite y nos llevamos todos los problemas cargados en la mochila. Entonces, ¿qué acompañamiento van a tener esas personas que atienden violencia para no sufrir este tipo de consecuencias? Tenemos que pensar esa atención de manera interdisciplinaria, estructural, por supuesto pensando condiciones diversas que pueden traer las personas que son víctimas de violencia y el tipo de recursos, tratar de rescatar el tipo de recursos que puedan traer. Entonces, la cuestión de la complejidad de las profesionales que van a estar en la atención, el modo interdisciplinario, todo aquello que implica no compartimentar las disciplinas y no reducir a una receta la atención de violencia. Pero además hay otro problema que está también abordado con esta sensibilidad y esta complejidad, y es que las personas, las mujeres, tenemos mucha dificultad para expresar lo que nos pasa, en parte porque hay una naturalización de las violencias, entonces muchas veces se destaca una violencia, en general la violencia física o la violencia sexual, es la que hace despertar, reaccionar y recurrir a ayuda, pero luego se empieza a decodificar todas aquellas formas de violencia sumadas que han estado sin registrar y sin emitir queja, porque es lo que se espera que sea la vida de las mujeres. Cada persona, en la complejidad de la vida y de la subjetividad de cada persona, tiene mayor o menor dificultad, pero en general mucha, para transformar en palabras aquellas experiencias que son arrasadoras, como son las experiencias de violencia. Ante una experiencia arrasadora hay que buscar una manera de traducir en palabras porque es el mecanismo de la comunicación y es lo que tenemos en común para poder transferir esa experiencia a la comprensión de otra persona, pero no siempre encontramos las palabras adecuadas porque no siempre esas experiencias tienen nombre. Una de las construcciones del feminismo es ponerle nombre a estas experiencias. Nominar es una parte de la política. La política del nombrar, además del lenguaje inclusivo, la política del nombrar tiene este alcance de ponerle nombre a esas experiencias compartidas